Andy, sin duda, como tú comentaste, todos los sectores han sido impactados, pero hay sectores más que otros. El sector de los restaurantes impactado de una manera importantísima y es lamentable porque nosotros comenzábamos en los últimos años. República Dominicana ha hecho grandes avances en varios sectores, pero ese sector gastronómico ha tenido avances importantísimos. Gente que se ha ido a preparar para ser chef, para tener categorías internacionales de chef. Aquí ya se estaban haciendo, Andy, festivales gastronómicos, nos estábamos ya certificando, o sea, estábamos entrando en una posición gastronómica y se le había dado importancia a este turismo gastronómico. Y si bien tú puedes decir, bueno, pero quizás no son los restaurantes más, no, es que todo entra cuando tú hablas de turismo gastronómico. El dominicano es una persona exigente cuando viaja a nivel de gastronomía, porque en términos generales la comida en ciertos restaurantes, y eso ha ido aumentando, es más diversa. Hoy en día ya tú sales y encuentras, Andy, todo tipo de comida vegana, vegetariana, de otras alemanas, rusas, o sea, tú vas a encontrar una diversidad. Y este impacto importante da muy duro y ciertamente puede ir en contra de algunos de estos avances. Entonces yo creo que tenemos que ser muy, como bien dice, flexibles y creativos a la hora. Este tema del aumento del delivery hasta las 11 de la noche, yo creo que fue un paso bastante positivo. Pues la gente a esa hora está en su casa, el que tiene el poder adquisitivo está dispuesto, llega del trabajo, está tranquilo, cansado, está dispuesto a eso, y eso le ha dado un respiro a estos restaurantes. En el caso de turismo, bueno, abrimos la frontera el 1 de julio. Claramente dependemos de otros elementos que van más allá de la apertura de la frontera. Y ahí hay 3 o 4 temas importantes. Uno es el nivel de apertura de nuestros principales emisores. Acaba el World Tourism Organization, la Organización Mundial del Turismo, acaba de sacar un informe que es el informe de restricciones, que lo está sacando todos los meses, cómo están las restricciones de los países a recibir, y obviamente así mismo las restricciones de recibir es una restricción a salir, porque si sales como local, cuando vuelva te aplican las restricciones de cualquier turista. Entonces, por ejemplo, si un país dice, mira, si tú sales cuando vienes, tienes que hacer una cuarentena de 2 semanas, eso obviamente, Andy, es una restricción a que la gente salga del país como tal, porque luego tiene que salir y venir a trabajar. Entonces, hay un primer punto y es la apertura de esos países emisores. Ese nivel de apertura, Andy, ha ido moviéndose la restricción. Hay países que tienen simplemente restricción total, por ejemplo, Colombia, no hay entrada y salida, no hay movimiento internacional de pasajeros. Otros que tienen lo que se llaman restricciones parciales. Y esas restricciones parciales pues tienen que ver con decirte, bueno, cuando tú vengas tienes que hacer 2 semanas de cuarentena. Para ciertos destinos, que también hay un tema de qué destinos, hay restricciones por destino. Para ciertos destinos tenemos restricciones más duras que para otros destinos. Otros te están pidiendo certificado médico. Te están diciendo, bueno, para poder venir aquí tú tienes que tener certificado médico y hay otros que simplemente te están dejando entrar y salir. Nosotros tenemos 2 grandes mercados, obviamente, que son el americano, el de Norteamérica y el europeo. En el caso de Norteamérica, particularmente, sabemos que el tema del COVID está afectando mucho la posición que tenemos, sobre todo en el Estado americano, en Estados Unidos, respecto a las alertas que le están emitiendo a los viajeros. No le dicen que no viajen, pueden viajar, pero le dan para los diferentes países niveles de alerta. Y es interesante, Andy, porque yo creo que después de esta pandemia, el tema certificación en todos los niveles va a tomar otra significancia, ¿verdad? O sea, el hecho ya de que un mismo país que protege a sus ciudadanos, le diga, mira, cuando tú vayas a hacer surf en República Dominicana, está el nivel de certificación, de importancia, de seguridad que tienen esta gente. Eso va a llegar hasta ahí, Andy. Y eso obviamente está pasando con certificación de los hospitales y las clínicas, sobre todo las clínicas y hospitales públicos, que es parte de lo que nos impacta a la hora de emitir esto. También la disponibilidad, que en términos generales no se mide para todo cuando tú estás en un nivel de renta, sino para aquellos que son certificados o que pueden recibir cierto tipo de turistas. Entonces,
por un lado, en términos de las restricciones que enfrentamos, yo creo que esa es un poco de las más duras. Luego están los países europeos, que en sí están abriendo y cerrando. Tienen, la mayor parte de ellos tienen lo que se llama cierre parcial, y es que a tu regreso tienes que hacer cuarentena, te ponen tema de que mira, que tú vas a turismo, a trabajo, entonces hay algunos que están así, y que están en ese proceso de apertura y cierre al mismo tiempo. Nosotros ahí, obviamente, esa es la primera parte de la cadena. La segunda parte de la cadena es la disponibilidad de espacio aéreo, ¿verdad? O sea, de líneas. Las líneas están enfrentando procesos muy fuertes, están flexibilizando en algunos casos para vuelos charter o algo así, pero ciertamente hay un tema de flexibilización. Como país, Andy, hemos recibido hasta premios internacionales por el tema de la infraestructura que tenemos para el tema de viajes. El hecho de que muchos de nuestros vuelos son directos, que lo hace el tema de turismo, sobre todo la zona turística. Otros, la gran mayoría, son simplemente 2 escalas y no 3, 4, 5, que eso te limita esa certificación. Y nosotros estamos bastante bien preparados por el tema, el mismo turismo lo ha llevado a estos temas. Pero, sin embargo, estas líneas aéreas hoy están maximizando sus rutas. Entonces, si antes te hacían 5 viajes, te están haciendo 3 solamente, algunos te están cortando algunas rutas. Entonces, como tú como país tienes una estrategia proactiva de acercarte a las principales rutas, analizando todo el tiempo la apertura de esos mercados, porque en aquellos mercados que no están tan abiertos, pues entonces quizás tú no tienes que tener ese nivel de apoyo. Pero es trabajar inclusive con esos aliados internacionales para hacer que esas rutas lleguen a República Dominicana, vis-a-vis con otros países, destinos del Caribe, ¿verdad? Entonces, ese es otro elemento crucial y otro elemento que se debe trabajar de manera proactiva e importante. Y el tercero es que tu destino esté preparado, que los hoteles estén abiertos. Y hoy tenemos, de hecho, aunque está abierto el destino, alrededor del 45% de los hoteles que de verdad dicen, mira, sí, yo voy a abrir porque me hace sentido, costo-beneficio, etcétera. Y ahí obviamente también está en apoyar ese tema de esa cadena de valor, que es el tema de la hotelería. Ya los servicios complementarios es algo muy específico. La realidad es que el que sale de su país no quiere estar encerrado, ¿verdad? Porque viene de ese proceso de encierro. Y la ventaja que hoy tenemos como destino es que si bien estamos abiertos, siguen las restricciones que no son al turismo. Y eso es importante para controlar el COVID, porque los empleados no son turistas, sino que son locales. Entonces ellos están preocupados que hay ese empleado, ¿qué pasa cuando sale del hotel? ¿Sale a una fiesta? No, porque cuando él sale, está cerrada la economía, está cerrada y el hotel se tiene que encargar de llevarlo y ponerlo en su casa. Entonces, crearle ese caparazón al turista, diciéndole, estás libre, estás abierto, pero dentro de un cuidado especial, eso es importante. En el mes de agosto volvimos a ver, por ejemplo, la llegada a hoteles del mes de julio fueron unos 25,000 turistas, en agosto fueron unos 26,000 turistas, estamos hablando de una tasa de ocupación de 4, 3, 4%, todavía muy bajas. Y lo que tenemos es ver cómo trabajamos esa cadena, Andy, porque tiene que ser coherente la cadena. No es solamente abrir y que sea seguro venir, es cómo yo trabajo en cada uno de los elementos de la cadena. Por ejemplo, tengo que ver mis relaciones diplomáticas con esos países, ¿verdad? Tengo que ver, decir cómo yo le comunico a ese país, cómo estoy manejando la pandemia, porque muchas veces el miscommunication, la falta de comunicación, Andy, te impacta de una manera increíble. Entonces, ¿cómo tú haces ese nivel de coordinación para que eso esté? Pero ciertamente a nivel de todo el Caribe, de toda la región, estamos muy impactados. Quizás aquellos países que tienen más certificaciones médicas, más habilidad en la parte médica, pues los países emisores lo están viendo con mejores ojos y eso es, claro, algo que también nuestro destino tiene que prepararse. ¿Qué ustedes han visto en el caso de Bahamas, Jamaica, por ejemplo? ¿Qué información tienen ustedes de cómo le ha golpeado a ellos? Mira, el golpe en el Caribe completo, estamos hablando de disminuciones del 88%. Nosotros, luego de México, somos los que hemos tenido quizá el impacto más bajo, luego de México. Y algo que nos
que igual ha sido un impacto devastador, ¿verdad? Porque un 5% de ocupación hotelera. Y eso está explicado un poco por lo que te dije de el tema del tema aéreo. Tenemos mucha diversificación en términos de líneas, de marcas de líneas. Tú sabes, de la gestión con los turoperadores, que eso nos da una ventaja con respecto al resto del Caribe. Ellos están siendo muy agresivos, Andy. O sea, todo el Caribe está siendo muy agresivo en atraer, en ofertas, en precios, pero tienen tantas restricciones como tenemos nosotros a nivel fiscal. Entonces, como bien tú dices, este apoyo fiscal que le estamos dando a las personas, también hay que tratar de dárselo a una cadena de valor que en el fondo lo que hace es que te atrae, ya sea inversión, ya sea gasto, ya sea demanda. Y es como tú, y no solamente en el turismo, Andy, otras cadenas de valor, que tú vas a hacer con el sector de la construcción, que tú vas a hacer con los mismos restaurantes, que estás haciendo con otras cadenas. Identificar, Andy, en qué punto de las diferentes cadenas productivas o cadenas de producción en República Dominicana, en qué punto que tú le tienes que dar para que eso como que abra un espectro más alto de que el sector privado o que alguna demanda venga y se cree. Yo creo que ahí hay alguna magia que se debe hacer. Yo creo que es un punto que tú puedes de algún momento fomentar la demanda, una campaña publicitaria que tú puedes decir, mira, la penetración del COVID en las zonas turísticas es relativamente baja, los hoteles están preparados, tenemos el protocolo. Pero por el lado de la oferta, si tú no tienes el vehículo que te permita crearle las condiciones a esa demanda, como es el caso de las líneas aéreas, ahí tenemos un problema de una restricción muy seria. Yo creo que esto va a revivir en países que no tienen líneas aéreas nacionales. Esto va a revivir esa discusión, la va a sacar de la gaveta y va a comenzar un debate. Y quizás es una de las alianzas público-privadas que República Dominicana deberá contemplar en un futuro. O sea, ¿hasta qué punto no valdría la pena que capitales de empresarios dominicanos, conjuntamente con recursos, aportes del gobierno, se den a la tarea de formar, constituir una empresa aérea nacional de capital mixto, administrada privadamente, con niveles de eficiencia, que permita hasta cierto punto servir como un mecanismo de compensación en situaciones como esta? Yo estoy seguro que si nosotros hubiésemos tenido una flota de 20, 30 aviones de alta capacidad de una empresa línea bandera nacional y que el Estado pudiese en una coyuntura como esta hacerle una transferencia fiscal como una forma de garantizar acceso de turistas para que lleguen al país. Yo creo que es algo interesante a contemplar. Yo creo que todos vamos a aprender lecciones de esto que ha sucedido y me parece a mí que la posibilidad de que en un futuro el país contemple una alianza público-privada para la conformación o la creación de una línea aérea nacional, yo creo que va a ser un tema de la futura agenda de la política turística. Yo no sé qué tú piensas, si tú crees que esa es una idea que por lo menos merecería discutirse. Yo sé que algunos empresarios privados del país en algún momento me han planteado la idea de que ellos entienden que llegó el momento de que Dominicana, como una forma de promover incluso más competencia y mejores tarifas de las líneas aéreas que sirven a nuestro destino, podamos tener un competidor nacional que pueda alar un poco las tarifas hacia abajo, pero yo lo estoy viendo ahora más en este caso de disponibilidad de asientos para personas que pudiesen venir, darle un servicio a gente que quisiera hacer teletrabajo desde Punta Cana, desde Cap Cana, desde Miches, desde Puerto Plata, o sea, proyectarnos nosotros como un destino flexible para todos. No sé qué tú crees.
Sí, Andy, esa es una discusión que yo he venido escuchando hace mucho tiempo y muy interesante. El hecho primero de tú tener una línea nacional, que en un contexto como este hubiese sido bastante interesante. Todo el tema también de la política de cielos abiertos, que también te da a ti flexibilidad. Pero este tema de la línea aérea nacional, como tú dices, tiene varios roles. En un momento como este, un rol de disponibilidad. Sí, sí. En otro es un tema de precio, de acceso. En el desarrollo de capacidades de mercado. También, Andy, tenemos que alinear esas políticas, las políticas educativas y a todo, o técnicas. Porque mira qué interesante, Andy, ya se está pensando aquí inclusive poner un centro para darle mantenimiento a aviones, imagínate, ¿ok? Eso es interesantísimo. Entonces, el hecho de tú tener una línea local te amplía este aspecto. Claro. Es un análisis completo que tiene que decir, yo voy a desarrollar línea local, ok, pero entonces déjame trabajar con las universidades para nosotros desarrollar la mano de obra que le va a dar todo el soporte a este tema de las líneas locales. Déjame traer gente experta en manejo de línea aérea, pero para yo quedarme con ese know-how en el tiempo de cómo el manejo de estos temas de línea, y pueden existir al final varias líneas locales, porque es que tú eres un destino. O sea, hoy en día tú dices 5 millones de gente viajando a República Dominicana. ¿Tú te imaginas eso con una participación de líneas locales? Ha cambiado mucho, Andy, y hay que decirlo. De hecho, yo tengo la estadística. ¿Cómo otros países sí se han ido preparando? El mismo Estados Unidos. Tú agarrabas aquí en el año 2005 y tú veías la participación de American Airlines, era grandísima. Hoy en día tú ves el espectro de participación de línea, entonces ya te entra JetBlue, ya tú tienes United, y la cantidad de líneas que son más pequeñas, líneas canadienses, etcétera, que han surgido por la salida, pero es que tú definitivamente ya tú tienes la entrada que viene por un sector que es el turismo, y entonces obviamente tú puedes aprovechar eso. Eso es un subsegmento, al igual que los puertos, por la ubicación geográfica que tenemos, que yo creo que hay que darle bastante cariño porque son temas muy especializados, te aumentan los niveles educativos en República Dominicana, te hacen tener otro tipo de alianza. Andy, imagínate que tú puedas servir también de hub para tú irte a países como Cuba, como otros países de la región, donde tú lo podrías hacer. Entonces yo creo que el espacio es infinito. Hablamos en un momentito.